es un ciclo muy acelerado, ya estamos por la cuarta semana, son 8 semanas, así es que ya estamos por la mitad y esto debe culminar en el tiempo previsto, ¿ya? Entonces, hay que estar atentos y hay que darle duro, porque así es el ciclo vacacional. Tanto ustedes, que seguramente no estarán llevando este curso nomás, porque conociéndolos todos quieren llevar la máxima Buenas cantidad tardes, ingeniero de Estranito. cursos, Buenas tardes, dos o ingeniero. tres, no sé si será en el peor de los casos. Entonces, no hay nos el decía que tiempo tenía necesario como un ciclo normal, ¿no? En que se Lo Lo avanza transformo. pausadamente y se aprende mejor, pero así es el ciclo vacacional. No crean que ustedes nomás, yo también. Estoy pendiente todos los días, a ver qué es lo que voy a hacer. Felizmente que este tema yo lo conozco, yo lo domino, ¿no? Yo lo domino. Y, 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 y lo hago, bueno, pues en la forma con la que lo estoy haciendo. Y ustedes verán, pues, cuál será mi desempeño, si ha sido bueno o malo. En fin, ya eso ya es decisión de los estudiantes. Entonces, están avisados, ¿ya? Lo más seguro es que sea el día jueves, hoy día estamos día martes. Todavía queda. Hasta mañana. Entonces, vamos a avanzar y mencionar lo siguiente y vamos a hablar sobre los cálculos de potencia. Cálculos de potencia. Fíjense, normalmente una línea de transmisión la usamos para llevar energía del lado de transmisión al lado final. Normalmente, antiguamente, se servía para las comunicaciones telefónicas en las primeras, para que se comuniquen ciudades. Creo que ustedes no han vivido, yo sí lo he logrado vivir un poco, incluso ya estudiando en Lima, una vez me fui más allá de Pucusana, un pueblito que no me acuerdo muy bien, que ahora está habitado, es antes de lo que es ahora Asia, ¿no? ¿No? Asia, como dicen algunos de la gente, bueno, adinerada y que también tiene su gente ahora, se ha vuelto como un espacio fuera de Lima en que la gente generalmente más pudiente va, vive por ahí cerca. Bueno, pues es rarísimo que hay un poco de ladrones, choros, como decimos, ¿no? Rápido se distingue cuando uno va por esos lugares y quién sabe hasta la policía los pueda detener. No quiero decir que se les prohíbe caminar, pero se nota a leguas aquel que no es del lugar y de antemano, cuidado, ¿no? O sea, no es como en Lima mismo, como cualquier ciudad, como Cusco, donde cualquiera, sea choro, no choro, gente decente, gente honesta, caminamos y no sabemos, ¿no? Entonces, ¿no? Pero ahí en esos lugares es un poco más restrictivo. No es que te prohíban, aunque con policías particulares de alguna manera están más con mayor seguridad. Pero yo conocí, hay un lugar donde todavía en Lima los teléfonos eran automáticos, discado y automático, pero había un lugar en que había una operadora, no me acuerdo bien, era más allá de Pucusana, antes de Asia, era un pueblito pequeño, muy famoso, donde hay muchos avistamientos de ovnis. Yo me acuerdo que hice ahí un trabajito por ahí y me fui a la operadora de telefonía y era la clásica operadora en persona, que ella hacía las conexiones de teléfono. Bueno, antes era así, pues las comunicaciones por cable, luego se cambió por microondas, pero antes de las microondas todo era por cable. Uno iba a una central de una ciudad, Sicuani, Cusco, y tenía que decirle a la operadora o a la persona que le pagaba, bueno, a la operadora no tanto a la operadora, al servicio de la central telefónica. Y le decía, señorita, yo, o alguien, o si es varón, ¿no es cierto? Le decía que quiero hacer una llamada a tal teléfono de Cusco, si estaba yo en Sicuani. O si estaba en Cusco, quiero hacer una llamada a tal teléfono de Sicuani, a tal teléfono de Juliaca. Entonces, ellos primero se contactaban con tal teléfono y le decían, y una vez que ya hacían ahí el contacto, decían,
la persona tantos a la cabina número 5 que ya tiene la conexión. Y uno levantaba ahí el teléfono, no marcaba nada, porque ya lo habían marcado los encargados de la empresa, ¿no es cierto? Que antes era ahí en Tel Perú, y simplemente conversaba con la persona. No sé si la persona era la que uno quería hablar o esto, pero en fin. Entonces, de esa manera se hacían las conexiones, todos por cables. Luego se hizo por microondas, fue el gran avance que se hizo en el gobierno el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Se cambió todas las cablerías por microondas. Antes, cuando eran las comunicaciones por teléfono, por cable, no se podía enviar señales de televisión. Solamente era telefonía, nada más. Con el gran cambio que hubo en el Perú, todavía me acuerdo, era la NEG, la Nippon Electric Corporation, que Juan Velasco Alvarado hizo un convenio con los japoneses y reemplazó gran parte de las grandes ciudades, tanto de la costa como de la sierra, por el sistema, la red troncal de microondas, algo así como que se hace la red troncal de fibra óptica y la red troncal de microondas. Fue un salto muy tremendo, en que se cambiaron todas las líneas de telefonía por cable, por microondas y aparte permitía llevar dos señales de televisión a nivel nacional y otras cosas más. Y ahora ustedes están viendo que estamos volviendo a lo cableado, pero ahora con la fibra, que permite llevar grandes cantidades de señales, información, datos, por si acaso. ¿Ya? Entonces, ya no será para enlazar las ciudades la línea de transmisión, sino para lo que nunca va a dejar de usarse, que es enlazar el transmisor. Siempre el transmisor se designa como TX hacia la antena, ¿no? ANT, ¿no? Antena, ya está. ANT. No sé si han visto ahí en la avenida El Sol, en la parte baja, hay unas antenas grandes de microondas que todavía se siguen usando como respaldo más que todo, porque antes eran lo fundamental, y esas antenas a veces tienen 60, 80 metros, 100 metros de altura, ¿no? Líneas de transmisión grandes, gruesas, que los transmisores están abajo y hay que llevar hasta arriba. Entonces, en esos sistemas de transmisión, lo que más importa es el inicio y el final. Pero nosotros tenemos fórmulas que nos permiten usar y saber el voltaje en cualquier lugar. Sí, tenemos fórmulas con la teoría que hemos ahí asimilado, pero ¿quién va a romper un cable para medir ahí el voltaje? Entonces, si bien sirven esas fórmulas, pero poco se utilizan. Solamente se utilizan el inicio y el final, porque aquí puedo poner un batímetro, mido yo la potencia, y aquí puedo poner otro batímetro en el final donde están las antenas. Y durante todo el recorrido nadie rompe, ¿no? Además, si rompes daño. Entonces, no tiene sentido, a pesar de que hay fórmulas que nos pueden permitir saber el voltaje y la corriente en cualquier punto de la línea, no tiene sentido usarlo, solamente para el inicio y para el final. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con eso digo lo siguiente. Las fórmulas nos permiten calcular el voltaje corriente e impedancia en cualquier lugar de la línea de transmisión, lo que he mencionado. Pero estos valores son poco usados y lo que más interesa es la potencia, tanto al inicio como la potencia al final. La potencia al inicio nosotros la vamos a designar P sub S, la potencia de envío, y la potencia al final como P sub R, la potencia de recepción. En algunos otros libros que no he visto, pero supongo que dicen PI, que es potencia de entrada, y PO, potencia de salida también. Pero desde que hemos iniciado con P sub S y P sub R, eso vamos a continuar. Entonces, normalmente, todos los técnicos, todos los ingenieros tienen su batímetro y miden la potencia al inicio y miden la potencia y al final. Las empresas que fabrican líneas de transmisión también hacen lo mismo. No van a partir la línea para medir nada, sino entonces miden la potencia al inicio y la potencia y al final. Y comparan cuánto envío
y cuánto llega. Es lógico suponer que lo que se envía siempre tiene un valor y lo que llega será un valor menor que lo que se ha enviado. ¿Por qué? Porque parte se ha perdido acá y parte se almacena como energía. ¿Por qué se almacena como energía? Porque hay capacitores y hay inductores que están representando a la línea de transmisión. Y los capacitores y los inductores son almacenadores de energía. Y los que disipan la energía es la resistencia y es la conductancia. Entonces, no toda la potencia que se envía llega, siempre llega menos. Entonces, basta con que uno mira cuánto llega sobre lo que se ha enviado, se obtiene un factor. Y ya, para que sepan, ya ni se utilizan las fórmulas, ni se utilizan las fórmulas. Yo me dedico a la rama de telecomunicaciones denominada como ingeniería de radiodifusión. No significa que sea para la radio, sino se dice ingeniería de radiodifusión. En otros lugares forman ingenieros de radiodifusión dedicados solamente a eso, al mundo de la radio y la televisión, nada más. Todos sus conocimientos es para el mundo de la radio y la televisión. Telefonía, no, solamente radio y televisión. Y eso es ingeniería de radiodifusión. No es porque sea radio, sino porque utiliza las señales de radiofrecuencia tanto para la radio y la televisión. Nosotros y ustedes están viviendo el traspaso de la televisión analógica a la digital. Así también se dará, no sé si dentro de 10 años o 20, el traspaso de la radio analógica, ya sea M o FM, a la digital. Y así vamos a ir pasando, pero seguirán subsistiendo eso que conocemos que es el cuarto poder, donde los poderosos, los dueños, el poder económico generalmente hace uso de estos medios. Y no quiero entrar ahí en política, pero es el poder económico que también sabe que estos medios son fundamentales, fundamentales para conservar su poder. No entro a más política, no, mi misión no es hacer política, solamente hacer ver la realidad. Entonces, como lo que más se utiliza son las potencias, que esas fórmulas, por eso cuando alguien me dijo, bueno, la carta de Smith, si este curso era un curso aparte donde se utilizaba la carta de Smith y ahora que se ha fusionado con el otro curso para formar un nuevo curso, con mayor razón menos debe usarse la carta de Smith y con mayor razón nunca en mi trabajo de ingeniería de refusión he utilizado la carta de Smith. Todo potencia nada más, para hacer diseños ante el MTC y hacer que mis clientes obtengan una autorización para una estación de radio y televisión. Nunca he utilizado esas fórmulas de voltaje y corriente. Ah, profesor, nunca ha utilizado. ¿Y para qué nos enseñan? Eso también dije a veces, ¿para qué nos enseñan? Pero en fin, es parte del conocimiento profundo. Esas fórmulas, si yo sé calcular el voltaje tanto final como la corriente final, como el voltaje inicial, como la corriente inicial, también sé las potencias. Para eso podrían servir. Pero generalmente uno no calcula el voltaje, no mide el voltaje, no mide la corriente, sino directamente mide la potencia. Y por eso vamos a hacer esto de cálculos de potencia. ¿Ya? Entonces, los fabricantes de la línea de transmisión en el laboratorio miden ambas potencias, la que se envía como la que se recibe, y por comparación llegan a lo que se conoce como el factor de atenuación. ¿Qué vendría a ser el factor de atenuación? Lo voy a designar, por si acaso. Esto es un aporte mío, ¿ah? No sé si en libros se puede encontrar bajo esta forma. Este es un aporte mío que está concatenado con lo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, concretamente el Viceministerio de Comunicaciones, o sea, Telecomunicaciones, exige que en los proyectos hagamos. No lo he sacado esto de un libro, por si acaso. Este es mi aporte. Esto está en mi tesis con la que yo me gradué, ¿no? No sé si esta fórmula la habré inventado, pero está concatenado con lo que exige el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por eso digo, no sé si en otros libros usan esta misma forma de
de simbolizar. Yo le pongo F de factor y AT de atenuación, ya por si acaso. No sé si en otros libros sigan esta forma, que quede bien claro. Entonces, el factor de atenuación es simplemente la comparación. ¿Cuánto llega sobre cuánto se envía? Es como la eficiencia, ¿no? Como la eficiencia, ¿no? Como la eficiencia es la comparación cuánto es lo útil sobre el total que se ha gastado. Por ejemplo, la energía las mejores máquinas son las máquinas eléctricas, los transformadores. Tienen una eficiencia alrededor entre el 95 y el 98%. O sea, toda la energía que se le da a un transformador lo entrega en el secundario. Casi toda, casi 3% o máximo 5% se pierde como calor, pero casi toda se utiliza. Mientras que en el carro no. Toda la energía que se le da al carro, bueno, la energía a través de la combustión de la gasolina o del petróleo, toda esa energía que se gasta, entonces lo útil, lo que se recoge en movimiento, lo útil solamente es hasta el 45%. Los automóviles son máquinas térmicas muy ineficientes si lo comparamos con las máquinas eléctricas. Hasta los motores son más eficientes. Los carros tienen una eficiencia muy baja los motores de combustión. ¿Ya? Entonces, simplemente cómo haces, comparas cuánta energía le das al inicio, ¿no? Y cuánto energía le das al inicio, ¿no es cierto? Y cuánto llega. Igual es en los carros, ¿no? Mucha energía y poco es lo que obtienes. En los transformadores, bastante. Por eso la eficiencia es más. La simple comparación, entonces, entre la potencia que llega sobre la potencia que entra, ese es el factor. Porque como el de arriba siempre es menor que el de abajo, siempre es menor que 1. Y generalmente los factores son menores a 1. Por eso se le dice factor de atenuación. ¿Cuánto se atenúa? Todo lo que no llega, por ejemplo, si yo envío 10 y me llega 7, 3 se queda. ¿En dónde se queda 3? En la línea de transmisión. Esa potencia, esa energía electromagnética, alguna se pierde por las resistencias, por la conductividad, que es las fallas en el aislante, y otras se almacenan, porque si hay capacitores y hay inductores, almacenan energía. Entonces, todo eso que se almacena y lo que se pierde es lo que no llega y es lo que le falta al inicio para que llegue al final. Entonces, ese es el factor de atenuación. Esa es la definición que yo pongo de el factor de atenuación. Ya está. Como le digo, no es invento. Yo no quiero pasar como inventor. Yo no he visto ningún libro. Es de mi vida privada. Es los conceptos que yo aprendí y que yo manejé. ¿Ya? Y que yo maneje. No lo he sacado de un libro. Me ha venido de la cabeza esto, por si acaso. No estoy inventando, sino que estoy plasmando mi experiencia. Ese es el factor de atenuación. Y si alguno se dedica como yo, la ingeniería de radiodifusión, va a usar esta fórmula, no va a usar las fórmulas de voltaje, corriente, impedancia, nada. Esto va a usar. Entonces, aquí tenemos el factor de atenuación expresado en decibelios. Es este mismo factor, ¿ya? Entonces, pero cuando nosotros, ¿qué es el decibelio? Es una unidad de comparación, ¿ya? El decibelio es una unidad, el decibelio, décimas de un velio, D es de velio y es de minúscula decibelio. Es una unidad de comparación, pero no es una unidad de comparación lineal, sino logarítmica. O sea, póngase que yo comparo. Yo sé que ustedes saben mucho el decibelio, pero en pocas palabras quiero, para aquellos que no sepan qué es el decibelio, indicarle qué es el decibelio. Es una unidad de comparación. Si yo tengo un camión de mina, uno grande, esos grandes, pues, ¿no? Esos que llevan, cuántos metros cúbicos, y lo comparo con unos chiquitos de que hay acá en las ciudades. Entonces, supongamos que este tenga
100 veces lo que él tenga. Entonces, yo comparo, yo divido este peso que puede llevar, ¿no? El peso con este peso que puede llevar, ¿no? Vamos a decir peso A, peso B. Yo simplemente comparo peso A dividido entre peso B y como entre peso B. Y como el de acá es 100 veces mayor que este, entonces la comparación es 100. Ya está. Esa es una unidad de comparación. ¿Qué medidas tiene? No tiene ninguna medida porque estoy comparando peso sobre peso. Y si yo comparo longitudes, cuánto es la distancia que hay de acá con la distancia de otro, también es comparación. Entonces, toda unidad de comparación no tiene, toda medida de comparación no tiene unidades, porque compara lo mismo, peso, en fin, ¿no? Yo comparo en un amplificador, cuánto es el voltaje de salida y cuánto es el voltaje que entra cuando amplifica, simplemente voltaje de salida sobre voltaje que entra. Y esa es comparación, nada más. Este es 500 veces más grande que esta, bueno, sería la relación 500 veces. Esa es una unidad de comparación. Pero alguien pensó, no, este es lineal, pero mejor a este valor que resulta de la comparación de la división, le sacamos 10 logaritmo, así, ¿no? 10 logaritmo decimal de esto que estoy comparando. Si es voltajes, ya está. O si es potencias, ya está. Entonces, ¿y por qué le sacó 10 logaritmo? Bueno, es una ocurrencia nada más. Puede ser también logaritmo neperiano, pero no se utiliza el logaritmo neperiano, más el logaritmo decimal. ¿Por qué no el neperiano decimal? Bueno, con gustos, por decir. Y a ese gusto se le ha dicho que es el decibel. ¿Ya? O sea, acá no hay justificación del por qué. Entonces, si yo sé el factor de atenuación, que es simplemente la comparación, a esta comparación, que es la potencia que llega sobre la que se envía, sacándole el logaritmo decimal. Y a este resultado lo multiplico por 10, eso prácticamente significa la comparación expresado en decibelios. Y por eso digo el factor de atenuación expresado en decibelios. AT lo voy a poner nada más. El otro era factor de atenuación, F de factor y subíndice AT de atenuación. Ahora solamente pongo AT, A y subíndice T. ¿Ya? Yo me he inventado eso por si acaso. ¿Ah? O sea, no, creo que la palabra no es inventar. Yo he puesto esta simbología, no sé si en otros lugares, pero esta simbología de alguna manera ha estado basada en lo que me exige el MTC para mis proyectos, por si acaso. Entonces, el mismo hecho de esto que resulta sacarle el logaritmo y multiplicarle por 10, obtengo un nuevo valor y eso se conoce factor de atenuación expresado en decibelios. Y muchas veces se le pone mejor así, factor de atenuación, ¿no? Rayita, expresado en decibelios. ¿Cómo se halla? 10 veces el logaritmo de f de at, o si no, también pongo ya su expresión, P sub R sobre P sub S. Ya está. Entonces, una cosa es el factor de atenuación, que es la simple división, y otra cosa es el factor de atenuación expresado en decibelios, que es esa división al cual se le saca el logaritmo y se le multiplica por 10. Entonces, pero generalmente, la industria, el dato que me da, no me da el factor de atenuación. El dato que me da es la atenuación expresado en decibelios. Todos los fabricantes, cuando me venden una línea de transmisión, me dicen, esta línea de transmisión tiene tal impedancia, es coaxial, en fin, y tiene una atenuación, siempre me lo expresan en decibelios, de 5 decibelios, de 2 puntos tantos decibelios, en fin, me dan ese dato, no me dan el factor, no me dicen ni su factor, no, sino me dan este dato. Entonces, como me dan ese dato,
vamos a hacer cómo obtener el factor de atenuación si me dan el dato de acá, mediante esta fórmula. ¿Y cómo sale esta fórmula? Muy sencillo, hay que despejar esto de acá, ¿no es cierto? Como este 10 lo bajo para dividir acá, ¿no es cierto? Ya no estaría ahí. Y le saco antilogaritmo. Ahí está, antilogaritmo del logaritmo decimal sería 10 elevado a este exponente. Y el antilogaritmo con esto se va y me queda el factor de atenuación solito. Entonces, simplemente despejando de acá a acá, entonces puedo hallar y de hecho tengo una fórmula, en el cual el factor de atenuación lo conozco, no porque conozca las potencias, sino porque el fabricante me da siempre este dato, el factor de atenuación expresado en decibelio. Siempre el fabricante da ese dato. Usted busca cualquier línea de transmisión y le dice ahí el dato, ¿no? El factor de atenuación expresado en decibelios. Y generalmente es negativo, ¿no? Porque llega menos acá, o sea, este valor de acá es menor que esto de acá, entonces es menor que 1. El logaritmo de un número menor que 1 siempre es negativo. El factor de atenuación expresado en decibelios. ¿Alguna pregunta? Estoy pasando para aquí directamente porque debió estar más arriba. ¿Ya? Esto debió estar más arriba. A ver, esto debió estar después de el factor de atenuación expresado en decibelios, ¿ya? Así debió estar. Entonces, vamos a pasar a lo que es, a lo que es la atenuación de una línea de transmisión. ¿Cómo calculo la atenuación de una línea de transmisión? ¿No? Y este es el dato que me da el fabricante. Me rectifico, el anterior no, no me da. Este es el dato que me da el fabricante, por si acaso. El anterior no. O sea, el AT, a ver, el AT, este no me da el fabricante. El fabricante no me da, ¿ya? Sino el dato que me da el fabricante es este, el ALT. Es la atenuación de una línea de transmisión. Y lo voy a designar atenuación de una línea de transmisión. ¿Qué es la atenuación de una línea de transmisión? Es el ATE por cada longitud. Ese es el dato que me da, este dato es el que me da el fabricante, no lo que dije, ahí me había ahí equivocado, ya por si acaso. Este dato es el que me da. O sea, me dice cuántos decibelios por longitud hay. Generalmente me dice cuántos decibelios por metro, pero no me dice por metro. Generalmente me dice cuántos decibelios por cada 100 metros. Me dice, esta línea de transmisión que usted va a usar tiene menos 2.8 decibelios por cada 100 metros. Así me dice, por cada 100 metros. O me lo usa en 100 metros o me lo da en pies también, ¿ya? Pero por cada 100 pies. Bueno, esa es en la forma inglesa, pero en una forma muy estandarizada, en esta parte donde no usamos medidas inglesas, por cada 100 metros. Entonces, generalmente el fabricante me da este dato. ¿Cuánto de atenuación, ¿no? El ALT, ¿no? El ALT. O sea, me dice tantos decibelios por cada 100 metros. En otras palabras, me está diciendo eh, eh, que tiene tanto de atenuación de acá arriba, nada más, pero por longitud, por cada 100 metros.
Ese es el dato que me da el fabricante. El fabricante siempre me da, por eso digo, dato del fabricante siempre es ALT, la atenuación de la línea de transmisión. ¿Y cómo se obtiene? La atenuación sobre longitud. La atenuación sobre longitud. Si yo quiero saber la atenuación de toda la línea de toda la línea de transmisión, simplemente multiplico esto por esto y acá, ¿no? Si yo quiero saber, multiplico esto por esto y acá y sé la atenuación de toda la línea de transmisión. O sea, el fabricante nunca me da la atenuación de toda la línea de transmisión, no. Porque el fabricante, ahora, ¿por qué no me da este? A ver, quiero que, ¿por qué el fabricante no me da este de acá? ¿Por qué no me da ese? Tal como me equivoqué arriba. No le da porque eso depende, porque no sabe cuánto usted de línea de transmisión va a usar. Alguno puede utilizar 20 metros, otro utiliza 80 metros, otro utiliza 100 metros, 120 metros. No sé, eso depende. Mientras más longitud uses, tienes más atenuación. Entonces, por eso que el fabricante da este valor, siempre da ese valor. ¿Cuánto de atenuación por longitud da? Y entonces, si uno quiere hallar la atenuación de la línea que yo realmente voy a utilizar, multiplico estos dos, pues, ¿no? Multiplico esto por este de acá y ya tengo ya la atenuación. O sea, la atenuación de la línea que yo voy a utilizar depende de qué longitud voy a utilizar. Por eso que el fabricante no me da el AT, sino me da el ALT. O sea, me da la atenuación de la línea de transmisión, ALT. ¿Ya? Muy bien, con ese dato ya lo tenemos todo. Ahora voy a subir y voy a regresar acá. Ya no hay más. Entonces, yo siempre voy a calcular qué atenuación tengo, qué atenuación tengo. Así me lo expresen en decibelios, siempre voy a calcular qué atenuación tengo en toda mi línea. Y si yo sé qué atenuación tengo, y si yo sé, a ver, para que se vea dónde está la importancia. Yo, por ejemplo, una línea de transmisión, 85 metros voy a utilizar, desde la parte baja, donde está mi transmisor, hasta la parte de arriba, donde están mis antenas de mi estación de FM o de mi estación de televisión. Ya esto. Entonces, yo sé mi transmisor qué potencia tiene, le pongo toda la potencia, conozco toda la potencia. Sé por la longitud 85 metros cuánto va a atenuar, qué línea me he comprado, de qué fabricante, él me indica tanto tiene esto. Mientras más gruesas son las líneas de transmisión, las coaxiales, menos atenuación tiene. Mientras más delgadita, más atenuación tiene. Mientras más delgadita, menos cuesta, menos todo, ¿no es cierto? Mientras más gruesa, más cuesta. Entonces, las más caras tienen menos atenuación. Entonces, las más caras, al tener menos atenuación, más potencia permite llegar. Entonces, yo conozco esto, con qué potencia es el transmisor, TX. Sé cuánto atenúa, voy a saber cuánto llega a las antenas. Y voy a saber cuánto se irradia a mi área de cobertura. Esa es la idea. He utilizado fórmulas de voltaje y corriente, no. Yo a veces cuando no enseñaba y este curso decía, y todo lo que me han enseñado de las fórmulas, esas fórmulas especiales de voltaje, corriente, potencia, nunca le he utilizado. Ya después ya lo enlacé, ¿no? Por eso, ese es mi aporte. Este es mi aporte de cómo utilizar cálculos de potencia. Y estoy seguro que el anterior docente no ha hecho esto, o ha hecho. A ver si alguien de los que están ahí me indica, especialmente aquellos que están llevando ya por 2 veces o más. ¿Ha hecho alguna vez ese cálculo de potencia? Le aseguro en un 95% que no ha hecho.
Nadie quiere participar. Bueno, estoy No, ingeniero, seguro. no llegaron. No, ni nunca va a llegar, porque no es parte del curso esto. Esta es mi experiencia personal. No significa que yo estoy inventando, por si acaso no. Pero yo dije, no, no. Yo qué gano con las fórmulas si nunca las he utilizado, esas de voltaje, corriente. Nunca las he utilizado. Entonces, pero estoy concatenando lo que más se utiliza. Aquellos que se van a dedicar a este campo de ingeniería de radiodifusión van a ver que esto es lo que más se utiliza. Muy bien. Vamos a hablar pero aún así estoy de acuerdo que se sigan utilizando todo ese formuleo, porque después de todo, voltajes y corrientes al inicio o al final me permiten hallar potencia. Por ahí está concatenado, pero no se utiliza, más se utiliza potencia. Por eso que me gusta enseñar y yo le he implementado, le he añadido esto, que no está en el sílabo. Considero que es importantísimo, especialmente para aquellos que quieren seguir mi camino. Ya, ¿qué es el distribuidor de potencia? Bueno, cuando uno transmite en radio, televisión o en telefonía celular, en lo que sea, transmite al aire, cuando uno transmite, no se pone una antena, sino se pone un conjunto de antenas, no una, varias antenas. Entonces, yo tengo una línea de transmisión que llega aquí, y aquí no le pongo una antenita, vamos a decir así nomás, una, sino le pongo bastantes, dos, tres, cuatro, cinco, en fin, eso se conoce como arreglo de antenas. Por eso hay un curso que es antenas, arreglo de antenas. Entonces, ¿cómo hago para conectar varias antenas a una sola señal? Para eso tiene que usarse el distribuidor de potencia. Por ejemplo, si yo quiero usar unidas, cuatro antenas para que se unan a la salida de esta línea de transmisión, uso un distribuidor de potencia de 1 por 4. ¿Qué significa? Que hasta aquí llega la línea de transmisión, le pongo el distribuidor de potencia y tiene cuatro salidas, 1, 2, 3 y 4. Ahí pongo cuatro antenas. Pero no siempre son cuatro antenas, a veces son tres antenas, entonces hay un distribuidor de 1 por 3. O a veces solamente hay dos antenas en las estaciones pequeñas, un distribuidor de 1 por 2. ¿No? Hay algunos que no saben y qué hacen. Ah, como son antenas, las pongo en paralelo. Y las pone ahí en paralelo y ¡pum! Ya funciona. Eso nunca se hace. ¿Por qué? Porque una antena siempre es como si fuera una resistencia, tiene una impedancia. Y todas las antenas son 50 ohmios. Todas las dos antenas, en realidad en paralelo, ya no serían 50, sino serían como resistencias 25. Yo digo, bueno, pues mi línea de transmisión es 50, uso dos antenas de 50, las pongo en paralelo, ya está. Mentiras, cometí un error porque se desbalanceó. 50 no es igual a 2 en paralelo que es 25, está desbalanceado. Entonces, ¿qué permite un distribuidor de potencia? Permite que se siga manteniendo ese balanceo. Acá es 50 ohmios y cada salida es 50 ohmios. No, esto no lo pone en paralelo como se hace dos antenas, no es un paralelo, nada. Acá adentro hay una cavidad resonante. Todo este sistema distribuidor de potencia es una cavidad resonante. Eso lo vamos a ver en la última parte. Y esta cavidad resonante acoplar, permite acoplar. Acá hay un tubo acá adentro y en el interior del tubo y una cavidad resonante. Y las dimensiones de la cavidad resonante dependen de qué frecuencia voy a trabajar. Entonces, no es un distribuidor para cualquier frecuencia. Para un cierto grupo de frecuencias hay un distribuidor y para otras frecuencias otro distribuidor. Entonces, hay que diseñar el distribuidor. Felizmente que ya lo venden todo. Así como venden antenas, venden distribuidores de potencia. Así como venden cables, así. Todo uno compra. Solamente hay que usar y hay que saber conectar. Nunca se conozcan antenas 2, 3, 4 ahí en paralelo.
porque es como si fuera resistencias en paralelo, sino siempre tiene que hacerse a través de un distribuidor de potencia. ¿Qué es? Es un dispositivo usado con las líneas de transmisión que permite que la energía electromagnética, esta energía que acá ingresa, ¿no?, se obtenga a la salida de una línea de transmisión, pueda dividirse en partes iguales. O sea, esta energía se divide en partes iguales. Si son 4, toda la energía entre 4. Si son 3, toda la energía entre 3. Si son 6, toda la energía entre 6. Más de 6 no hay por si acaso. Los más populares es una entrada, 2 salidas. Una entrada, 3 salidas. Una entrada, 4 salidas. Algunas veces hay una entrada, 6 salidas. Pero normalmente el más usado es 1 por 2, o sea, una entrada, 2 salidas, 1 por 3 y 1 por 4. Y muchas veces no se utiliza 6, sino se utilizan 8. Entonces utilizo un arreglo de distribuidores de potencia, ¿no? Primero pongo 2 de 1 por 4 y esos 2 de 1 por 4 a la salida de 1 por 2, como lo vamos a ver más abajito. Entonces, o sea, simplemente divide en partes iguales, ¿no? Toda la potencia de acá, si es 1 por 4, en 4 partes, o sea, toda la potencia entre 4. ¿Cómo es que lo hace? Por cavidades resonantes. No se hace paralelo, por si acaso. Y gracias a las cavidades resonantes es que se conserva las impedancias. Muy bien. Entonces, hay distribuidores 1 por 2, 1 por 3, 1 por 4 y 1 por 6. Aunque los más utilizados son estos de acá. Este es muy raro, pero a veces hay, pero cuesta más, ¿no? Entonces, y como lo digo acá, se basa en el principio de las cavidades resonantes. O sea, véalo como un artefacto, ¿ya?, que permite que a una línea de transmisión se le pongan varias antenas. Entonces, algo muy simple. Si yo digo, entonces, esta es la salida del distribuidor, ¿no? Son las salidas. Esta es la entrada al distribuidor. Aquí viene el cable, ¿no? La línea de transmisión viene hasta acá, hasta ahí. Y aquí viene el transmisor, ¿no? 80, 50, 60 metros hasta acá. Y de aquí sale ya para cada antena, ¿no? Con cables. 4 antenas, bueno, pongo 4 antenas, ¿cierto? Entonces, ese es el distribuidor de potencia, ¿ya? ¿Para qué sirve un distribuidor de potencia? El distribuidor de potencia permite configurar frentes de radiación desiguales. Ahí está la clave. Pueden ser iguales, pero normalmente las ciudades no son redondas. Las ciudades no son redondas. Bueno, Cusco tiene más o menos una forma así, ¿no? Así. Cusco tiene una forma ya así, más o menos, ¿no? San Jerónimo, ¿no es cierto? San Sebastián, el centro y Pichu, ya está. Así más o menos. Entonces, si yo pongo, a ver, aquí está el Cerro Pichu, ¿no? A ver, aquí está el Cerro Pichu, aquí está el Cerro Pichu, donde vivo yo por Santa Ana. Ahí casi están la mayoría de estaciones de radio y televisión, y alguien diría, yo no voy a irradiar energía, así, circular, porque esto es lo útil, es lo que me llega para la gente. Y acá que no hay gente, ¿para qué irradio? Entonces tendría que irradiar energía de una forma más o menos así. Entonces yo configuro patrones de radiación. Yo en mi torre, no voy a colocar antenas para este lado, sino casi la mayoría de antenas para acá y un poquito para este lado y un poquito para acá. Entonces, esos son los patrones. Entonces, van a ver que para un lado hay bastantes antenas y para el otro lado hay 2 nomás y para este lado hay 2 y para este lado nada, porque acá no hay gente. Esos son los frentes de radiación, frentes con diferentes antenas. ¿Y quién me permite poner más antenas para un lado o para otro?
el distribuidor de potencia. Entonces, por eso el distribuidor permite configurar frentes de radiación desiguales, generalmente. Hay que tener mucha suerte para que el transmisor esté en el centro de la ciudad y la ciudad sea casi como circular. Ahí son frentes iguales. Muy bien. Entonces, es fácil de decir, ¿no? Toda la potencia, a ver, toda la potencia, toda la potencia que ingresa, le voy a decir P sub 0. En realidad es P sub 0, es la potencia que sale de la línea de transmisión, pero esa misma va a entrar acá a el distribuidor, que lo voy a denominar también como P sub I, ¿no? P sub I. ¿No? O sea, puedo decir P sub 0 o P sub I. Acá le he puesto P sub 0. Entonces, como son partes iguales, entonces, ¿qué es P o D? P sub 0 o D es la salida de cada distribuidor. Entonces, si acá tengo 10 vatios y acá tengo 4 salidas, 2.5 vatios, ¿no? Son 4 salidas, entonces tiene que ser 2.5 vatios que sale en cada salida porque son 10 vatios, ¿no? Es fácil saber, ¿no? Es una fórmula que el sentido común me lo dice. Entonces, P sub I o P sub 0, tal como lo he puesto acá, ¿no? Es igual a n veces, falta saber cuántas salidas son, por P sub D, donde P sub OD viene a ser la salida en cada, no, es en cada salida del distribuidor. Es eso de acá. Este es POD, ¿no? Salida en el distribuidor. Mientras que este es la entrada al distribuidor, que sería el PSI, ¿no? Que sería el PI también. O sea, puedo poner también ahí PI. Pero así le puse. O pone PI. Pero este PI va a ser igual al que sale de la línea de transmisión. El P sub 0 o el que es igual al P sub R. Creo que está claro eso. Entonces, es sencillo esto de acá, ¿no es cierto? Toda la potencia que ingresa acá es igual a n veces la potencia que sale en cada uno de ellos, porque son partes iguales. Pero nada es gratis, nada es gratis. Esta transformación que se hace aquí para que salga acá no es gratis, ¿no? Siempre se pierde algo, siempre se pierde. Así como en la línea de transmisión se perdía potencia, siempre se pierde algo. Entonces, ¿cómo cuantificar esas pérdidas? Ahí viene el concepto pérdidas de inserción. Pérdidas de inserción. Ese también es un nombre que yo le he puesto. No sé si en los libros dirán así. Pérdidas de inserción. Ahí está. Son las pérdidas de inserción. ¿Qué vienen a ser las pérdidas de inserción? Como todas pérdidas, siempre están expresadas y los fabricantes me indican, este distribuidor de potencia cuesta tanto, se es hecho de estos materiales y además tiene estas pérdidas. O sea, son pequeñitas, pero pérdidas al fin y al cabo. Esas pérdidas siempre me las dan en decibelios. En decibelios. Por eso yo pongo A de atenuación y DIP de IB de divisor de potencia. Todo distribuidor presenta atenuación. Entonces, generalmente, el fabricante me da este valor. Me da este valor. Me dice, eh, este, este distribuidor tiene 0,5 decibelios de pérdidas. Poquito es, pero pérdidas también. Entonces, me lo da como dato, ¿no? ¿Y cómo se halla? Sencillito. No es, aquí por si acaso, no es ADN, parece DN, ¿no es cierto? DN parece. No es DN, sino es DIP, sino que está muy unida, la V está unida acá.
¿ya? Es D y B, ¿ya? Por si acaso. Entonces, son pérdidas, estas pérdidas, ¿cómo me las da? Ya me las da en decibelios. Simplemente me dice cuánto hay acá, cuánto hay acá, cuánto entra, ¿no es cierto? Cuánto entra y cuánto es lo que sale, lo útil para que se distribuya, P sub 0. O sea, entra PI, pero lo útil, porque recuerda que se divide ahí en cuatro partes, por decir así, ¿no es cierto? Entonces, entra PI, pero se consume algo y sale un P0, que no sale por ninguno. Ese P0 se divide recién entre cuatro. O sea, en realidad entra PI, pero algo se consume, ese viene a ser lo que queda después de lo que se consuma, es el P0, que es lo que he puesto acá, y ese recién se divide entre cuatro para que me dé el P0D, que es la salida de cada distribuidor. Ahora sí se entiende mejor, ¿no? Entonces, simplemente me dicen cuánto es lo que es el P0, ¿no es cierto?, sobre el PI, lo que se ha perdido. Todavía no estamos dividiendo entre cuatro salidas, hay entre dos. Entonces, es el P0, es el P0, ¿no? Es el P0 sobre PI, lo que ingresa acá. Y le tomo logaritmo por 10, en fin. Y lo que resulta es la atenuación. Ahora yo lo que quiero hallar, bueno, si bien esta es la definición, pero yo ya sé cómo es el P0, ¿no es cierto? El P0 es igual a n veces, ¿no? El P0 es igual a n veces P0D. O sea, esta es la salida en el distribuidor, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, yo lo que hago es lo siguiente, ¿ya? O sea, quiero relacionar, a mí me interesa esta relación con este de acá. Entonces, por eso, yo digo, no sé, por mi definición, por mi concepto básico, yo he llegado a esta formulita. No sé si la habré inventado, no sé si estará en libros, simplemente por definición. Y yo despejo esto de acá, despejo. Entonces, saco primero antilogarítmico, o sea, esto lo divido entre 10, ya está. Y luego le saco el antilogarítmico, ahí está. Y luego el PI viene para multiplicar acá, y hallé el P sub 0. Y en vez de P sub 0 pongo en vez de esto pongo el P sub 0 o D por N, ¿no es cierto? Y entonces este N baja para dividir ahí acá, tal como está aquí. Y hallo entonces una expresión. Hay una expresión, lo que siempre voy a usar. ¿Qué potencia obtengo en la salida, en mi salida? ¿Qué potencia obtengo en mi salida? Si es de 4, si es de 3, sabiendo qué potencias está ingresando o lo que sale de la línea de transmisión, sabiendo el dato que me da el fabricante y sabiendo cuántas salidas es. Entonces, esta forma. Como pueden ver, yo la he deducido. No sé si la habré inventado. A veces, cuando se inventa algo, dicen, ¿no? La ley de Ohm, porque fue Ohm el que dijo. No sé si será la fórmula de Castillo, ¿no? De Pedro Castillo, mía tal vez, si es que me la he inventado, no sé. O si es que la he plasmado, que es lo que estoy enseñando, no sé. Pero es una forma. Muy bien. Y ahora vamos a tener arreglo de distribuidores para 6 antenas. Puede ser para 8. Entonces, ¿qué hago? Pongo un arreglo de 1 por 3, ahí está, con su dato de cuánto atenúa este. Pongo un arreglo de 1 por 3, ¿no? Con su dato de atenuación. O sea, tengo, tengo yo, ¿no? Para cada uno tengo su dato de cuánto atenúa. Yo me compro un distribuidor de 1 por 3 y cuánto atenúa. Igualito otro 1 por 3, que es lo mismo y cuánto ya tengo. Y estos dos pongo a la salida de 1 por 2,
y ahí sé cuánto hay atenúa también, ¿no es cierto? Entonces hago un arreglo para 6 antenas, aunque también venden arreglos de 1 por 6. Entonces utilizo cables, ¿no es cierto? Pero si hago un arreglo de 1 por 8, entonces 1 por 2 y este es 1 por 4. O si hago un arreglo de 1 por 12, entonces 1 por 2 y 1 por 6 también. O sea, en fin, ¿no? Entonces, de esa manera pongo antenas, hago arreglos de distribuidores. ¿Ya? Hago arreglos de distribuidores. Muy bien. Aplicando esta definición varias veces, aplicando esta definición que he hecho varias veces, puedo hallar el POD, puedo hallar el POD de uno de ellos para este arreglo, en el cual está interviniendo las dos atenuaciones, que pueden ser iguales o pueden ser distintas, están interviniendo. Entonces yo simplemente digo cuánto ingresa KPI, ya está, cuántos son las atenuaciones y cuánto obtengo en todo el arreglo conformado. Esta fórmula. No he indicado paso a paso cómo sale, no he indicado paso a paso cómo sale, pero ya les he dicho, se hace varias veces esto que he hecho acá y llegamos a esta fórmula. ¿Será la fórmula de Castillo 2? No sé, no me interesa que lleve mi nombre, pero es lo que yo comparto como conocimiento con ustedes. ¿Alguna pregunta? Entonces, si más o menos yo hago un arreglo, esto es para 6, ¿no es cierto? Para 6 salidas. Si yo hago un arreglo para 8, aquí vendría la fórmula 8. Y todo igualito. Si hago para 16, bueno, en fin, ¿no? Entonces, para 16, salvo que sea un divisor de potencia de 1 por 6, no, perdón, para 2, de 1 por 6, entonces aquí sería 12. Nada más cambia eso. Y siguen conservándose los valores que me da el fabricante de cuánto atenúa, o sea, cuánto por distribuir se pierde. Esto es, pero estas pérdidas me lo dan en decibelios, por cierto. No he, Ingeniero no he electrónico. demostrado, por si acaso, antes que me preguntes, no he demostrado esta fórmula, pero se hace varias veces esto que he hecho acá y llegamos ahí. Sí, dime ahora sí. En ese distribuidor de 6 antenas siempre tiene que ser así simétrico, ¿no? O sea, un 1 por 3 a la derecha y un 1 por 3 a la izquierda. No podría ser un 1 por 4 a la No, izquierda y un uno no, por dos a la no, derecha. no. Ponte que yo haga, se me ocurra, yo le pongo 1 por 2 acá 1 por 2, acá le pongo 1 por 2, dos antenas, y acá le pongo 1 por 4. También vale. No tiene que ser simétrico. Pero entonces el POD cambiaría o no, por esto que la ¿Cuál? división, el POD, o sea, a la hora de tener un 1 por 4 en un lado y un 1 por 2 en el otro lado, la fórmula sería A div 1, A div No, 2, ¿no? no, no cambia, no cambia. El POD no Eh, cambiaría en un lado y en el otro, sería el uh, mismo. eso creo que sí, 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 sí. Como estoy diciendo que es un aporte mío, no digo si me he inventado ahí estas fórmulas, no digo si me he inventado ahí estas fórmulas. Quiero pensar que no he inventado, sino que simplemente estoy aplicando mis conceptos básicos, ¿no? Así como los conceptos básicos, ¿cuánto es la tabla 3 por 4? 12. Bueno, esos conceptos básicos, con los conceptos básicos yo he llegado a estas relaciones. ¿Ya? Y gracias a tu pregunta, si yo hago simétrico iguales, creo que sale esta fórmula. Y me ha entrado ahorita la duda, no te puedo asegurar si son iguales, si son distintos, se emplea la misma fórmula. Creo que no, creo que no. Algo me dice el sentido común que no. Yo lo que sí puedo asegurarte es cuando son iguales, pero cuando son distintos, tendría que llegar a la demostración.
Como no he hecho esa demostración, solamente yo te aseguro cuando son iguales, ¿ya? Para que quede como, vamos a decir así, como un consejo, ¿no? Solamente estas fórmulas cuando son iguales, cuando se hacen iguales, cuando sean simétricos. Habría que demostrar si no son simétricos y también sigue lo mismo. No te lo puedo asegurar, ¿ya? Ahorita me entra ya la duda. Yo lo hice cuando son iguales. Porque, porque es entre 6. A ver, si es que fuera acá 2 y acá 4, también sería 6. Son 6 salidas. ¿Sí? Son iguales, tienen que ser iguales. A ver, porque fíjense, si acá son 10 vatios, supongamos que no hay pérdidas. Vamos a suponer, bueno, ya vamos a hacer 20, ¿ya? A ver, supongamos que acá es 20. Supongamos. A ver, 20, a ver, ya, supongamos que sea 20 vatios. Como este divide 1 por 2, acá cuánto debe ir? 10 y acá debe ir 10. Supongamos que no hay pérdida. Estoy suponiendo que no se pierde nada, que es un caso ideal, ¿no? Entonces, de 20 que ingresa, acá me da 10 y acá me da 10. Y como son iguales, entonces, ya supongamos que era 1 por 2, ¿no? Acá era 1 por 2, para que sea fácil, ¿no? La división. Y acá era 1 por 2. Entonces, 10 se divide ahí entre 2 y sería 5 lo que saldría acá en cualquiera de los cuatro. O sea, serían 4 antenas, ¿no? 1 por 2 hay 1 por 2. Pero si fueran distintos, ¿qué pasa si fueran distintos? ¿Qué pasa si este fuera? ¿Qué pasa si este fuera? Este es 1 por 2, pero este sería 1 por 4. Ahí son distintos, ¿no es cierto? Entonces, este primero divide 10, 20, 10 para acá, 10 para acá. Pero esto divide entre 2, sería 5. Pero acá divide 10 entre 4, ya no sería 5, sino sería 2.5. Entonces, esta fórmula no se cumple porque no, cualquier salida no es igual. Para este tiene diferente valor que este de acá. Entonces, esta fórmula solamente es cuando son simétricos. ¿De acuerdo? Gracias por tu pregunta. Tú mismo te das cuenta, ¿no es cierto? Con valores. Sí, ingeniero. Muy bien. Bien, estimados alumnos, Ingeniero, una consulta, no sé si puedo. dígame. ¿Cómo se llama? Si es que en el caso de que exista una división así dispareja en ambos lados, ¿no afectaría en algo al balanceo del circuito? Nada, nada. Justamente para esto sirve. O sea, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? La clave es que hasta acá viene, a ver, hasta acá viene la línea de transmisión, ¿no es cierto? Viene del transmisor, viene, hasta acá viene. Entonces, para que no haya reflexiones, ¿qué es lo que debe haber? Balanceo. O sea, aquí la línea de transmisión, todo esto lo ve como balanceado. O sea, todas las antenas que pongamos acá, por más que lo pongamos, de eso se encarga el balanceo, el, el divisor de potencia se encarga. O sea, por eso el divisor de potencia es también de impedancia 50 ohmios. Cada salida 50 ohmios. O sea, conserva todo. Entonces, 1 por 2, cada salida 50 ohmios. La entrada para el divisor de potencia 50 ohmios. Y la entrada para la línea de transmisión, 50. Entonces, todo está 50. Entonces, piénsalo como que todo este sistema se comporta como que está balanceado de 50 ohmios. Por eso todo, en transmisiones todo se usa 50 ohmios. Algunas veces 75, pero la mayoría 50-50. Todo se diseña para 50 ohmios, antenas para 50 ohmios. Salvo para lo que es televisión por cable, usan 75 ohmios. Pero ahí no hay transmisión, pues solamente cablería lo que es televisión por cable para los televisores, 75.
pero fuera de eso todo es 50-50. Entonces, lo que hace un divisor de 1 por 4 es, acá se ve la misma impedancia como si fuera 50, 50, 50, 50 y acá mira como 50. ¿Y cómo hace? Porque yo no he dicho que esto es poner en paralelo. No estoy poniendo las antenas en paralelo. Se ponen 50, 50, 50 porque gracias a cavidades resonantes conserva la misma impedancia. Ese es el truco. No estoy poniendo en paralelo. Entonces, todo se balancea y al final todo esto de acá, del arreglo, es como si fuera una sola antena que está siendo balanceada con la línea de transmisión. De esa manera se trabaja en ingeniería de radiodifusión. Ahora sí, ¿de acuerdo? Clarísimo. Sí, genial. Creo que sí. Este tema no lo ha hecho, ni lo va a hacer tampoco. No digo que no lo conozca, pero lo más seguro es que no lo conozca, porque no se ha dedicado a esto, ¿no? Yo sí me he dedicado. Esto está en mi tesis, si alguien quiere ver, ahí están las demostraciones matemáticas. Muy bien. Este es importante y es lo que más yo utilizo para diseños. El ministerio me exige eso cuando yo hago proyectos. Eso. Muy bien. Ya pues, con esto hemos culminado los cálculos de potencia. Falta algunos ejercicios. Bueno, pero para que se culmine bien, en forma muy, muy sencilla, vamos a indicar lo siguiente. En realidad, la impedancia característica alfa y beta, que es parte de gamma, varían con la frecuencia. Estrictamente hablando, la impedancia característica varía con la frecuencia. Estrictamente hablando. Solamente cuando se trabaja en alta frecuencia, esto es tan grande en comparación con los otros que esto se puede despreciar en alta frecuencia. ¿Y a partir de cuánto se puede decir alta frecuencia? A partir de mayor de 50 megahercios. A partir de 50 megahercios se puede decir que ya es alta frecuencia. Cualquier señal más de allá de 50 megahercios, trátelo como si fuera ya, por más que tenga RG, como si fuera línea ideal. Y así se comporta para alta frecuencia. Pero hay señales como la de telefonía que no trabajen en esto. Entonces, ahí no puedo decir yo, ahí tengo que calcular todo esto de acá. Las señales de la telefonía. Entonces, para alta frecuencia sé lo que estoy diciendo, ¿no? Se cumple esto de acá, se cumple esto de acá, ¿no es cierto? Entonces, también para alta frecuencia esta es la fórmula, ¿no es cierto? Y haciendo estas dos condiciones aquí, poniendo estas dos condiciones y haciendo un desarrollo de Taylor, bueno, desarrollo de Taylor, profesor, claro, lo que le han enseñado allá en matemáticas, la serie de Taylor, haciendo un desarrollo de Taylor, se llega a una expresión aproximada. No es la exacta, pero es una aproximada que me ahorra muchos cálculos, porque es más sencilla que la verdadera, que sería muy, muy compleja. Y salgo con estas aproximaciones. Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Por lo tanto, alfa se puede calcular aproximadamente esto y beta se puede calcular aproximadamente esto. Entonces, solamente para alta frecuencia, a partir de 50 megahercios, ¿no? A partir de 50 megahercios, puedo tener una forma de calcular aproximadamente alfa y beta, ¿no? Si es en alta frecuencia, porque estoy aplicando estas desigualdades y hago desarrollo de Taylor. ¿No? Recuerden que hemos dicho que la impedancia característica, ¿no? La impedancia característica en ideal es igual a la raíz cuadrada de LC, ¿no es cierto? Y aquí está LC. Por eso esto lo transformo y me sale Z sub 0 acá.
sale. Bueno, son fórmulas ahí. Bien, vamos a pasar a lo que es línea sin distorsión. ¿Qué se entiende? Una cosa son líneas ideales y otra cosa es líneas sin distorsión. ¿Ya? No es lo mismo líneas de transmisión ideal. La línea de transmisión ideal, la línea de transmisión ideal es aquel que tiene R y G iguales a 0. Son ideales, no hay pérdidas. Conductores ideales, aislantes ideales. Mientras que línea sin distorsión es otra cosa. Es otra cosa, ¿ya? Otra cosa. Muy bien. Normalmente no se transmite una señal. Cuando yo hablo, cuando usted habla, cuando se transmite la imagen de un canal de televisión, cuando se transmite el sonido de una canción, cuando se transmite cualquier cosa, esa es la información. Y esa información consta de un conjunto de frecuencias, no de una frecuencia. Entonces, para que no haya distorsión, ¿qué es lo que debe haber? Para que no haya distorsión, lo que debe haber es lo siguiente, es que toda la señal que se transmite, que es compleja, que es un conjunto de frecuencias, así como se transmite, debe llegar de la misma forma, ¿no? Debe llegar de la misma forma. O sea, tiene muchas frecuencias y todas las frecuencias, por ejemplo, puede que esté compuesta ya por dos, vamos a hacer, ya dos. Entonces, estas dos que se transmiten deben llegar al lado final, las mismas dos. Las mismas dos, lo ideal sería que lleguen iguales, pero ya saben que nunca llegan iguales, sino un poquito menos. Un poquito menos. Pero, pero, si estas componentes a esta de acá, llega más atenuada que la otra, ya no son iguales. O sea, se deforma. Si todas las componentes que conforman la información se atenúan iguales, entonces conserva la forma más chiquita, pero conserva la forma. Pero si todas las componentes no se atenúan por igual, sino unas más que otras, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no llegan iguales. Unas se han atenuado más que otras, por lo tanto, la señal que llega, porque es la suma de las dos, la señal que llega es un poco distorsionada. ¿Por qué? Porque no han sido atenuadas al mismo tiempo y con la misma cantidad. Y eso lo digo de la siguiente manera. Fíjense, cuando una señal compleja se transmite por una línea de transmisión, entonces la señal recepcionada será de la misma forma como la transmitida, si todas las componentes de la señal compleja son atenuadas igualmente y además ellas viajan a la misma velocidad. Porque ¿qué pasa si cada frecuencia llega a velocidades distintas? Unas llegan más antes y otras llegan después. Eso también es un desfasaje, es un retardo y eso influye en la forma. Entonces, hay dos condiciones. La primera, la primera la primera condición es, acá, la primera condición es que alfa, ¿no? La constante de atenuación, sea independiente de la frecuencia. Y la segunda, que lleguen a la misma velocidad, indica que deben llegar a la misma velocidad y esto se consigue con que el beta debe ser proporcional a la frecuencia, ¿no? Debe ser proporcional a la frecuencia. Entonces, hemos visto acá que sí es proporcional a la frecuencia, fíjense. Solamente en alta frecuencia se cumple que es proporcional a la frecuencia. Ahí está. Beta
beta es proporcional, o sea, esta es la constante, y a la frecuencia. Entonces, sí, pero esto lo hemos hecho para alta frecuencia. Entonces, solamente eso se cumple en alta frecuencia. En baja frecuencia, no. En baja frecuencia, no. ¿Ya? En baja frecuencia, no. A ver, y esto lo remarco acá. En general, esto no se cumple para cualquier frecuencia, pero en altas frecuencias, o sea, más allá de 50 megahercios, tiende a cumplirse. No digo que se cumple, pero casi la diferencia es mínima. Entonces, de ahí que en alta frecuencia, toda línea se puede considerar, toda línea se puede considerar sin distorsión. O sea, trabajar en alta frecuencia a partir de 50 megahercios para arriba, podemos decir que toda línea casi no distorsiona. Peor si es telefonía celular, casi no distorsiona porque es altísima frecuencia. Casi no hay diferencia. Se cumplen estas dos condiciones. Se cumple la condición de que la atenuación es independiente de la frecuencia. ¿Era independiente de la frecuencia? Sí era. A ver, fíjense. En esa aproximación, en esta aproximación, alfa, ¿depende de la frecuencia? No. Por eso era independiente de la frecuencia. Que esto se cumplía para alta frecuencia. Beta era lineal con la frecuencia mediante una constante, sí, ahí está. Entonces sí que se cumplía en alta frecuencia las dos condiciones, sí se cumplía. En alta frecuencia, en baja frecuencia, menores de eso, no se cumple, ¿no? Entonces, qué es lo que pasa? En alta frecuencia prácticamente todas las líneas trabajan como que si fueran líneas que no distorsionan en, en alta frecuencia. Y además se cumple, y además se cumple una condición. Esta sí la he sacado de un libro, de ese libro que digo que me compré cuando me salí de la universidad, ya pasé el curso, estaban vendiendo esos revendedores, de ahí lo saqué esta fórmula, ¿no? No es mía, lógicamente, ¿no? Entonces, se tiene que una línea de transmisión sin distorsión siempre cumple con esta relación. Bueno, ¿cómo sale? En realidad no sé cómo sale, pero siempre cumple con esa condición. Entonces, que R sobre L es igual a GC. Siempre se cumple en toda línea. Si no se cumple esta relación entre sus parámetros, es que es distorsión, pero para alta frecuencia tiende para cumplirse. Y bueno, las líneas sin pérdidas es distinto, líneas que distorsionan. Las líneas sin pérdida, ¿no? Se cumple que R y G son cero, ya sabemos eso. Y además ahí se cumple esto también, que en las líneas sin pérdidas A es cero, ¿no? O sea, no hay atenuación. También no depende de la frecuencia. Y también se cumple que esto es lineal, ¿no es cierto? Es proporcional a la frecuencia. Entonces, las líneas sin pérdidas también son por naturaleza líneas sin distorsión. Las líneas con pérdidas, pero si trabajan en alta frecuencia, es prácticamente como si fuera líneas sin distorsión. ¿Quiénes son las líneas que distorsionan un poco? Las líneas que trabajan con frecuencias bajas. ¿Cuáles son las frecuencias bajas? Que son las de telefonía, las líneas telefónicas clásicas, ¿no es cierto? Esas que van por cable, esas son que trabaja a baja frecuencia. Máxima la frecuencia de señal es máximo 4 kilohercios, no hay más. Entonces, a esas frecuencias hay pérdidas, ¿ya? Entonces, y hay un poquito de distorsión, que el oído casi no se percata mucho, pero hay una pequeña distorsión. Pero en alta frecuencia no hay distorsión, porque casi las líneas de alta frecuencia mayores de 50 megahercios es como si fueran, son líneas con pérdidas, pero como si no fuera sin distorsión, porque ya lo hemos visto. Entonces, en las líneas en baja frecuencia, en la telefonía fija clásica, porque ahora tenemos telefonía fija celular,
¿no? Tenemos telefonía fija celular, ¿sí? Que funcionan como los celulares. La telefonía celular no funciona bien frecuencia y que además esas no son señales por cable. Las únicas que son señales por cable es la clásica telefonía fija, la clásica, la antigua, que todavía se sigue usando. Entonces ahí sí hay un poco de distorsión, pero no es una distorsión como para decir que es como el eco que sale en las conversaciones que a veces tenemos en la telefonía celular, a veces, rara vez que nos sale como un eco, como señal de robot, esa es recontra distorsión, pues, ¿no? No, nunca se llega a eso, pero un poquito distorsiona, pero distorsiona. Que casi no se percata uno, bueno, eso es otra cosa, pero es una pequeña distorsión. Y ya no hay distorsión cuando se trabaja en alta frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como hay distorsión, viene este último concepto, el cargamiento inductivo. ¿Qué es el cargamiento inductivo? Justamente son las líneas telefónicas. El cargamiento inductivo es eso. ¿Qué es el cargamiento inductivo? ¿Ya? Solamente esto se pone en las líneas telefónicas cuando hay bastantes longitudes. Por ejemplo, de la central telefónica que tenemos acá en la Avenida del Sol, en el teléfono clásico, más o menos es hasta 7 u 8 kilómetros de cable. Cualquier teléfono como el que yo tengo acá, a mi ladito de mi PC, cualquier teléfono fijo convencional, me une un cable desde mi casa hasta la central. Yo vivo en Santa Ana, creo que no hay ni 2 kilómetros o 2,5. Une un cable desde la Avenida del Sol hasta cualquier teléfono que esté en, vamos a decir así, en Santa Mónica, en Tío, así. No creo que sea en línea recta más allá de 8 kilómetros. Siempre hay un cable. El sistema de telefonía fija convencional siempre era por cable. Pero si la longitud, entonces casi no se trazan, no se llevan teléfonos a más allá de 8 kilómetros. A veces 10 podría ser, pero más allá de 10. Por eso que en San Jerónimo ya hay otra central telefónica, es la serie 27, ¿no? En San Jerónimo es la serie 27, ¿no? Acá en Cusco tenemos la serie 22, la serie 23, 24, 25, 26 y la serie 27 es en San Jerónimo, ¿no? Y en Lima pues hay diferentes centrales, o sea, por cada área geográfica hay una central cerca para que a su alrededor estén los teléfonos fijos convencionales. Entonces, casi más allá no van más allá de 8 kilómetros. 10 a lo máximo podría ser, pero a veces ya un poquito que se empeora, lo que se recibe es un poco bajo porque hay pérdidas. Pero lo que pasa en estas líneas que alguito distorsionan es que sucede lo siguiente. Hay ciertas líneas como las telefónicas, esas que he hablado, telefonía convencional, en las cuales a medida que aumenta la distancia, C, R y G aumentan en mayor proporción que L. O sea, todos aumentan, pero las que más aumentan es C, R y G, y poco aumenta L. ¿Por qué? Porque L más o menos está relacionado con el entorchamiento, ¿no? Que se retuerza, ¿no es cierto? De hilos. De tal manera que la relación de no distorsión deja de cumplirse esta relación. Entonces, aquí lo que se quiere es que haya distorsión, pero lo mínimo posible que no afecte a la información. Entonces, ¿cuándo no afecta a la información? Cuando más o menos se cumple o alguito se cumple. O sea, no es tan igual, pero por ahí está muy cercanito, ¿no es cierto? Pero cuando en líneas telefónicas que trabajan a frecuencias muy bajas, no es alta frecuencia, porque estas trabajan con las frecuencias audibles hasta máximo 4 kilohercios. La telefonía convencional 4 kilohercios. Entonces, como trabaja con 4 kilohercios máximo, entonces, cuando son las líneas telefónicas bien largas, más allá de 8 o 10 kilómetros, ¿no? Entonces, crece C, crece R, crece G y poco crece L. Y si poco crece L, entonces deja de cumplirse ya prácticamente esto. Ya comienza a distorsionarse.
ya altera, ya es un poco más notorio la alteración de la información. Entonces, para evitar en líneas telefónicas muy largas que deje de cumplirse este concepto de no distorsión, entonces cada cierta distancia se le agregan bobinas uniformes que compensan lo que le falta en que debería crecer. Por eso dice lo siguiente, por eso dice, por ello, en estas líneas la inductancia es aumentada a propósito, o sea, como no aumenta al mismo ritmo que esto de acá con la distancia, se le añaden bobinas, es aumentada a propósito, ¿no? Colocando cada cierta distancia bobinas, ¿no? Para que se cumpla esta relación de no distorsión. Y eso se conoce como cargamiento inductivo. Solamente eso se hace en líneas telefónicas. ¿Ya? Ahora, profesor, ya tengo el concepto, línea telefónica. Uy, qué bien, ya entendí qué es la línea telefónica. Mi transmisor, mi equipo de sonido ahí en la sala o el equipo que me he comprado con mis parlantes que están a 2 metros, 3 metros, también es línea de transmisión, también es línea de transmisión. Pero las frecuencias con las que usted trabaja son frecuencias bajas, máxima, el sonido máximo es 20 kilohercios. Entonces, ese pequeño trozo de 10 metros, 20 metros de cable no es muy pequeñito en cuanto a las frecuencias. Si bien en línea de transmisión, estrictamente hablando, es como si fuera línea ideal. No retrasa, no desfasa, no distorsiona nada. Tiene que ser esa distancia de 10, 20 metros, sí se nota cuando trabajas con alta frecuencia, ¿no? 500 megahercios, no 800 megahercios. Pero si son kilohercios, casi no, porque no se cumple esta condición, pues, esta primera condición, esa primerita condición no se cumple, ¿no? La frecuencia de trabajo, la frecuencia de trabajo, esta, esta de acá, no se cumple esta condición. La longitud de los cables que une mi equipo con los parlantes, ¿no? No es mayor a lambda cuartos. Lambda cuartos es, pues, a esas frecuencias 200, 300 metros. Ahí sería. Pero los cables que unen con mi equipo de sonido, con los parlantes, no tiene esa distancia. Entonces, son a lo máximo 5 metros, 6 metros. Entonces, como no se cumple, ya no lo trato como línea de transmisión, que sí es exactamente, pero casi no hace ningún efecto. Es como si fuera línea ideal. Estimados alumnos, con esto hemos culminado todo lo que es líneas de transmisión en cuanto a conceptos de fórmulas de voltajes, impedancias, potencias, todo eso. Mañana, miércoles, vamos a hacer algunos ejemplos y por eso decía el día jueves ya es la práctica calificada de todo esto, ¿no? Entra todo, cálculos de voltajes, impedancias, cálculos de potencia, todo eso entra mañana. El día jueves. ¿Alguna pregunta? Cargamiento inductivo, líneas sin distorsión, variación con la frecuencia, en alta frecuencia como se puede. Y luego vamos a hacer ya la última parte ya para el examen final, los parámetros de las líneas de transmisión. O sea, cómo se calculan esos parámetros, ya dependiendo de líneas de transmisión. Y con eso culminamos todo lo que es líneas de hasta acá prácticamente. Esto no, porque toda esta parte entra para el curso de líneas de transmisión. Y hemos dicho que este curso es una simplificación del curso de línea, estos capítulos es una simplificación del curso de línea de transmisión. Toda esta parte no va a entrar, no corresponde para este curso de acá. Bueno, pero se los comparto por si alguien está interesado. Entonces, no olviden que el día jueves es la práctica calificada.
y el mismo día jueves yo les voy a decir cuándo es la evaluación escrita, para que tengamos ya 2 evaluaciones. A mí lo que más me molesta es calificar las 76 pruebas que dan, ¿no? Bien laborioso, pero lo hice para la primera parte, otro trabajo para la segunda, y el último trabajo para la tercera. Después de todo, a eso me he metido. Pues. ¿Qué voy a hacer? Tengo que cumplir con mi labor. Muy bien, estimados alumnos, no sé si es que habrá alguna inquietud, y si no es así, entonces mañana hacemos algunos problemas y se lo comparta, por favor. ¿Qué quiere que comparta? No sé, algún alumno dijo comparta, por favor. Bueno, Ingeniero electrónico, buenas tardes. Una consulta. La dígame. práctica va a ser toda la unidad 3, ¿verdad? Claro, toda esta segunda unidad, ¿no? La unidad uno y la unidad 2 no entra, pues. Eso ya se evaluó. Solamente la unidad 3. Eso digo, ¿cálculos de potencia va a entrar? Todo entra, ¿O pues eso va a todo, ser? hasta esto que hemos hecho. Mañana vamos a hacer algunos ejemplos y con esos ejemplos ya suficiente para que usted pueda ya ser ahí evaluado. Ok, ingeniero electrónico, gracias. Ya, Ingeniero electrónico, una consulta. dígame. No sé si podría ser el viernes a la misma hora la práctica. No sé si... Bueno, podría ser eso, pero yo ya no ingreso, pues, ya. Pero el viernes puede ser, ustedes dan, para que tengan más días para que puedan a estudiar. Sí, puedo ahí acceder. Gracias, ingeniero. ¿Alguien se opone? ¿Quién sabe? A lo mejor alguien dice no. ¿Alguien se opone a que sea el día viernes? Sí, a ver, Yacerit Cárdenas ha levantado la mano, dígame. 727 gigas. ¿Gigas? ¿Qué router funciona con gigahercios? Claro, sí, pero en el modem router es un equipito, ¿no? Ese modem router es un equipito. Claro, pero acá no estamos hablando del equipito, acá estamos hablando de línea de transmisión. En el modem router adentro hay línea de transmisión, no hay. Sí, pero no, pero ese es un equipo, ahí tiene un circuito impreso, tiene integrados, que ahí las distancias para esas frecuencias, esas distancias son pequeñitas, son centímetros, milímetros. Entonces ahí no tiene que ver nada. Si tú me sacas una línea de transmisión que trabaje a esa frecuencia 4.5, 2.4, 5, 5 gigas es otra cosa, pero no sacas cables. Ahí ya sale ya con el par a UTP. O sea, es una cosa distinta, pero de todas maneras, vale tu pregunta, ¿no? Bueno, pues esa es tu inquietud. Tú estás pensando como línea de transmisión, pero ahí no hay línea de transmisión, es un equipo. Y lo que irradia es al aire. Con las antenitas, ese modem router irradia al aire esas frecuencias. Esa es otra cosa. Ahí no hay línea de transmisión cuando se irradia al aire. Muy bien. Sí, dígame.
Claro, pero eso es otra cosa. Eso no trabaja, eso no trabaja. A ver, vamos a clarificar. Después de todo son preguntas y para eso está el profesor, ¿no? Entonces, tú me estás diciendo del modem router. Ya está. Este modem router tiene pues, o sea, es un modulador, es un enrutador, también es un switch y tiene antenitas, dos o una, para trabajar en Wi-Fi. Ya, esa es la idea, en Wi-Fi. Hay dos frecuencias de Wi-Fi, 2.4 gigas, 2.4 gigas y es 5 gigas, no sé, 5 gigas. O 5.8, ¿no? 5.8, ¿no es cierto? Sí, 5.8 creo que es. 2.4 y 5.8 gigas. Son las frecuencias de trabajo del Wi-Fi. Hay equipos que trabajan en Wi-Fi en estas dos. Yo he visto ya, mi yerno se compró un equipo, me dijo, no, tiene la ventaja porque este puede trabajar en 2.4 y en 5.8. Los míos son de 2.4 nada más. Bueno, son más antiguos, ¿no? Entonces, pero, ¿qué es lo que pasa? Esta es la señal que emite, ese es el Wi-Fi, ¿no? Que es, eso se conoce como punto de acceso, ¿no? Punto de acceso, o sea, el access point. Access point. ¿Qué es el punto de acceso? ¿Qué es el punto de acceso? El punto de acceso es una tecnología de red inalámbrica. Bueno, aquí puedo tener ahí un celular y en mi casa me está llegando el internet por el aire. Ya está. También esto permite con el, con el switch, con los switch, hacer internet cableado, ¿no es cierto? También con los switch, con esto de acá, el internet cableado. Y esto viene o el cable telefónico convencional o los que tienen la tecnología HFC, ¿no? Hybrid, Fiber, coaxial, ¿no? Que es lo que yo tengo yo, mi internet, viene un cable coaxial. Pero ese cable coaxial no trabaja en 2.4 ni en 5.8. Ese no trabaja en 2.4 ni en 5.8. Ese cable no trabaja en otras frecuencias. Lo que trabaja es el inalámbrico. El inalámbrico que esto le da a los usuarios de la casa. Ese trabaja en 2.4 o en 5.8. Pero este cable que viene, o el cable telefónico convencional, como tenía yo antes, yo he tenido primero el convencional. Ese máximo me daba una velocidad de transmisión de 8 megabits por segundo. Pero con fibra óptica o con coaxial con HFC, ahora me está dando hasta 50 megabits por segundo. Es distinto. Nada tiene que ver con 2.4, 5.8. No es esto de acá. Lo que sí, el inalámbrico, este que se ha hecho común, eso es o bien 2.4 o bien 5.8. Bueno, los míos son 2.4, pero hay otros que vienen ya en 5.8. Son frecuencias libres para uso de hogar, ahora se ha vuelto, ¿no? Yo generalmente, yo tengo un plan de telefonía celular con Vitel de 30 soles, acabo de pagar hoy día, ¿no? No pago más, es un postpago, y casi no me interesa a mí los datos que me da Vitel, o cuando era de Movistar no me interesa, porque si yo estoy en mi casa como estoy ahora, todo el internet lo recibo por HFC, y todo el internet que está en mi celular allá ahorita, que está allá a mi lado, lo recibo por Wi-Fi. Incluso mi radio receptor, que digo que es una radio Wi-Fi FM, la estación de radio que yo escucho, ahorita estoy escuchando yo, para que vean, ahí te voy a poner yo, a ver, lo voy a poner. Estaba escuchando antes de ingresar, sí, estaba escuchando Radio Cope, es una cadena española, por eso sé que en España ahora no llevan 7 horas, ¿no? Ahorita yo lo voy a colocar. Bueno, sale vivo del Etihad, el Atlético de Madrid, que
dos cosas importantes. Ha demostrado que el City no es tan superior hoy por hoy a este... Hemos estado haciendo clases y estaba jugando la Champions. Que hay una posibilidad importante de que pueda dar la vuelta en el Metropolitano. Pues lo tendrá que ganar el Metropolitano. El Luanda tendrá que ganar este partido el miércoles de la semana que viene. ¿Ha terminado el encuentro del Inter? Todavía no, porque ha habido un choque, se ha perdido tiempo y vamos a ver cómo mañana está ganando el Liverpool 1-3 al Benfica. Bueno, pues vamos con el resumen de este City 1 Atlético 0, que a mí me ha resultado extraño y mira que estaba preparado para cualquier cosa, porque os he preguntado los últimos 3 días, ¿qué esperáis? Que yo no sé qué City vamos a ver, si este que no tira a puerta o si este que mete 4 goles en 20 minutos. Es una cosa rara, la verdad, una cosa rara. Como pueden ver, yo estoy usando a través de una radio que me ha hecho traer yo de China, de AliExpress, o es una radio que casi me ha costado 800 soles, me di el gusto, esas radios, en vez de usar mi PC, que puedo sintonizar también radios, es una radio especial que tiene implementado todo el software para directamente captar con botoneras, con control remoto, todo como cualquier televisor, y capto, ese es el Radio Cope, ¿no? Fíjense que está transmitiendo la Champions, ¿no? Pero en fin, mi función de ahora era hacer el listado del curso, ¿no es cierto? Entonces, ese es el Wi-Fi, pues, no confundir las frecuencias 2.4 o 5.8, no confundir con frecuencias que llegan por el cable. Así sea cable coaxial, no es eso de 2.4 o 5.8. ¿Ahora claro está? No te preocupes, estamos para eso. Yo conozco, tampoco soy el experto. Bueno, experto en esta parte de acá, como otros son expertos en otras cosas, otros son expertos en inteligencia artificial, procesamiento de imagen. Ya, pues, a la edad que tengo 65, ¿para qué voy a estar allá especializándome en cosas? Yo debo gozar más de la vida y lo poco que sé, transmitirlo, compartirlo, porque una vez muerto no me voy a llevar nada, ni la plata ni el dinero. La muerte es el único acto democrático de la vida, donde el rico y el pobre igualitos se van. El acto de la muerte en sí es el acto más democrático que puede haber en la humanidad. Todos somos iguales. Entonces, estamos para eso, para compartir en mi labor como docente. Yo les comparto lo que yo conozco. Esto conozco a la perfección. Y si hay preguntas por ahí, me gusta que me hagan preguntas y me explayo porque conozco de alguna manera el tema. Muy bien, estimados alumnos, entonces quedamos, nadie se opone. El día viernes va a ser entonces el examen, no el examen, sino la práctica calificada. Y el jueves también les digo, bueno, podría ser el jueves entonces la evaluación escrita, ¿no? Conceptos de teoría también de este capítulo. Sí, va a ser de 2 a 4, igual, como si fuera clases, aunque no hacemos clases. Ya lo dejo programado nomás. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay alguna pregunta más, damos por culminado la sesión el día de hoy. Ya son 15 horas 52 minutos. Ingeniero electrónico. Dígame. Buenas tardes, una consulta. El día jueves va a ser el examen escrito y el viernes la práctica. Sí. Pero el jueves haremos algo, pues, algunos ejemplos más para consolidar los conceptos. Gracias, ingeniero electrónico. Ya, muy bien, entonces nos vemos hasta la próxima clase mañana. Hasta luego, entonces.